Bueno, la presentación está estructurada de esta manera y para hacer más eficiente el tiempo me voy a saltar toda la parte metodológica, ¿ya? Así que si les quedan preguntas al respecto podemos hablarlo después, pero me voy a ir directo a lo bueno. Lo primero es variabilidad oceanográfica. Lo que les estoy presentando acá es el resultado de una serie de tiempo mensual realizada en el archipiélago de Humboldt, específicamente en el perímetro de la reserva marina de la isla de Chañaral. Está en el beril de los 140 metros de profundidad y está justo sobre un cañón que atraviesa el archipiélago desde el norte, cruza la isla y después se enfila rumbo hacia la fosa de Atacama. Lo que podemos ver aquí es esta variabilidad temporal, ¿cierto? Y la idea es mostrarle un poco de distintas escalas y procesos que hemos podido establecer durante este periodo de tiempo. Lo primero es observar que acá lo interesante es que tuvimos la suerte de encontrar distintas fases de ENSO, que es algo bien interesante y poco descrito para la región. Y en este caso específico lo primero que les voy a mostrar es el fin de una niña prolongada que tuvimos en el Pacífico Suroriental. Ahí está el periodo en cuestión, esta parte rosadita, y esta ampliación es una medición que efectuamos en este punto durante 4 meses con sensores autocontenido de temperatura, oxígeno y pH, todos calibrados, validados, etc. Y lo que hicimos básicamente fue caracterizar la surgencia en este ecosistema, producto, digamos, de todo el interés que genera, ¿no? Y lo que vemos acá es, en estas rayitas un poco rosaditas más claras, son 11 al menos eventos de surgencia. Lo que tenemos en el panel superior es el viento y hacia abajo son distintas variables oceanográficas, ya sea medida a 10 o 30 metros, con su variabilidad de alta frecuencia. No les voy a mostrar todo el resultado, pero sí les puedo comentar de que caracterizamos al menos la respuesta oceánica al evento más intenso durante este periodo y aparecieron cosas bastante interesantes. Por ejemplo, los cambios oceanográficos que se presentan en el archipiélago debido, por ejemplo, a la acción del viento, la magnitud de estos cambios y también cuánto pueden permanecer en el ecosistema. Y esto es bastante interesante porque nos da una idea de las escalas de tiempo y los procesos o las condiciones ambientales a las cuales están sometidos los organismos que habitan este ecosistema. Y es bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista del oxígeno y del pH, que estas condiciones, entre comillas, anomalías negativas, que son bastante intensas, se mantienen por hasta 10 días por lo menos. Entonces, desde el punto de vista del metabolismo y cómo lo hace el organismo para todos los ecólogos y fisiólogos, es una pregunta bastante interesante. Pero otra cosa que encontramos es que lo que está acá subrayado es que además en el sistema encontramos respuestas oceánicas similares a la surgencia, pero por surgencia no producida por el viento. Y aquí tenemos 2 mecanismos. Uno, el cañón, que como hemos visto en otras latitudes, es capaz de generar surgencia en ausencia de viento y por lo tanto el ascenso de esta agua subsuperficial con sus características, y también la ocurrencia de remolinos, que son 2 hipótesis que estamos trabajando dentro de este archipiélago, porque es conocido que cuando tenemos islas que están en el camino de estos filamentos de surgencia, sobre todo en la parte distal de la isla, se generan estos remolinos, lo cual desde el punto de vista biológico pueden ser bien interesantes. Avanzamos ahora y afortunadamente vino el niño. Y lo que les voy a mostrar ahora es este periodo al final del 2022 hasta noviembre de 2023. Y acá lo que vemos, este es el niño. Si se fijan, este es el verano 2023, verano 2024. Aquí hubieron ondas de calor que acentuaron mucho más el calentamiento estival del sistema de la columna superficial, si se fijan. Pero acá tenemos un calentamiento atípico que ocurre entre mayo y julio y que corresponde justamente a este evento niño 2023, que fue bastante atípico. Este fue precedido por un niño costero en Perú, que no tuvo, sin embargo, efectos percibibles o por lo menos significativo en este sistema, como sí lo tuvo el evento de escala Cuenca que tuvimos finalmente en el invierno austral. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, estamos tratando de entender un poco, y aquí esto es bastante interesante porque una de las cosas interesantes de la climatología es que podemos conocer el sistema. Cuáles son los procesos a la escala anuales, estacionales o incluso de menor frecuencia. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, es que en forma sistemática encontramos una irrupción de agua fresca al sistema, ¿vale? Y esa agua fresca se presenta con mayor o menor intensidad en este periodo, que es generalmente antes del verano. Pero hay otra cosa interesante que ocurre también, que es el ascenso de estas aguas muy salinas y que producto de acuerdo a sus características de salinidad y oxígeno pueden ser aguas ecuatoriales subsuperficiales. Tenemos variabilidad en el oxígeno, que todavía no entendemos a qué escala corresponde,
Claramente no hay estacionalidad ahí, pero sin embargo podemos ver aquí un reforzamiento de esta ventilación vertical producto o asociado a este evento ENSO 2023, pero también aparecen otro tipo de eventos que la idea es poder establecer a qué corresponden, ¿vale? Puede ser parte de la misma circulación del archipiélago. Pero otra cosa que encontramos y que también se los comenté es que existe esta variabilidad remota en el sistema, pero también hay variabilidad local que desde el punto de vista biológico es bien importante y además del cañón que le mencioné antes, está este remolino anticiclónico permanente en el sistema. Y esto aquí les pongo 4 ejemplos nomás. ¿Y por qué están resaltados estos 4 ejemplos? Porque justamente aquí encontramos una surgencia reforzada debido a procesos geostróficos, ¿ya? Justamente en estos 4 eventos, que lo vimos a través de climatologías e indicadores o índices de surgencia que involucran el viento y la geostrofía, encontramos esta surgencia reforzada en estos periodos, y en estos 4 periodos tenemos este comportamiento de advección mar adentro en el sur y advección hacia la costa en la parte norte. Y ya podemos desde ya prever o asumir que esto puede tener un efecto, por ejemplo, en el plancton, ¿ya? Y de hecho, la pregunta siguiente es, y yo creo que todos nos hemos preguntado, o sea, el archipiélago es un ecosistema súper diverso, pero la pregunta es ¿productivo? ¿Es porque es productivo esta diversidad? ¿Es por la heterogeneidad del ambiente, de los nichos, como hay un trabajo que tienen los chicos anteriormente? Que pasen en la parte subsuperficial. Nos hicimos esa pregunta y aquí lo que les estoy mostrando yo es la serie completa, y hasta este momento nosotros pensamos que el sistema era bastante oligotrófico, entre comillas. Es decir, 3 microgramos de clorofila por litro, bastante poco en comparación con Tongoy, por ejemplo, donde tenemos hasta 30 miligramos por litro. Sin embargo, para ambientes de surgencia expuestos es bastante normal. Sin embargo, y otra cosa es que encontramos un empobrecimiento del sistema asociado con este niño, ¿ya? Sin embargo, en el 2024, y aquí yo solamente lo corté en 7 para que ustedes pudieran ver alguna señal acá, porque si lo dejo en la escala completa, que fueron 17 miligramos de este evento, no se ve nada, y tendríamos solamente este evento. Entonces, estamos tratando de establecer esto, y de hecho hoy día venía revisando unas imágenes satelitales que hicimos para todo este muestreo, porque la pregunta es, ¿el punto nuestro es representativo del sistema o la clorofila estará siendo concentrada en otro lado y no en el cañón? Lo primero, bueno, veamos si nuestros datos son representativos del sistema. Y venía viendo estas imágenes satelitales y parece que sí, es bastante representativo. Bueno, vemos estos picos de clorofila subsuperficial que son subsuperficiales, es decir, con el satélite no los vamos a poder ver. Y hay un proceso que está conduciendo este máximo en ese nivel o en ese estrato y en estos periodos. Y a priori podemos ver que esos periodos coinciden en los momentos en que la agua ecuatorial subsuperficial es más somera. Posiblemente podría ser una hipótesis que el suministro de nutrientes podría estimular este mayor biomasa de clorofila. Acá lo que les muestro es una misma serie de tiempo en el niño nuevamente. Acá tenemos la clorofila y acá tenemos el POC. Y acá, bueno, lo que les estoy diciendo es comprobando que hubo una caída en el fitoplancton durante el niño, pero lo más interesante de esto es la estabilidad del POC, o el carbono orgánico particulado. ¿Y qué es lo que nos dice? Entre otras cosas, esta señal es que posiblemente en estos periodos cuando la clorofila es baja y el POC se mantiene, hay un metabolismo distinto del fotosintético aeróbico que podría estar subsidiando la productividad del sistema. Y de hecho, nosotros encontramos secuencias de organismos anaeróbicos que están usando el nitrógeno en el sistema. Entonces, eso podría explicar la productividad, entre comillas, ya que cuando baja la clorofila, a lo mejor tenemos este otro metabolismo que está subsidiando el sistema. Son hipótesis. La pregunta ahora es cómo reacciona el sistema, los niveles tróficos hacia arriba, porque la idea es que la energía llegue a los niveles superiores. Nuevamente el niño, ¿cierto? El periodo esto es 2023 y resalto el niño y lo que podemos establecer acá tenemos la superficie hasta 20 metros, 20-60 y la profundidad. Lo primero es que los organismos están arriba, en el estrato superficial, posiblemente evitando el ambiente agreste o el ambiente desafiante que hay abajo, ¿no? Que es más difícil, baja temperatura, bajo oxígeno, bajo pH. Están concentrados arriba y al parecer no hay una relación con el niño. El niño no produce un evento, un deterioro, una baja significativa, sino que hay otra variabilidad ahí, que a lo mejor se debe, por ejemplo, a la circulación. Hicimos un zoom
a esta comunidad que está aquí y averiguamos qué es, ¿ya? Esto lo hicimos en distintos puntos, distintos momentos durante esta serie de tiempo. Lo que encontramos básicamente es que estos son los principales organismos que están dominando este ambiente en la parte superficial. Y quisimos averiguar algo de su metabolismo, específicamente cuánto están removiendo del carbono, ya sea autotrófico o este otro heterotrófico. Y lo que vemos acá son la concentración de carbono orgánico, la clorofila y las tasas de ingestión y la ración diaria para distintas especies del zooplancton que están acá. Lo interesante del trabajo, para mí, hay dos cosas. Una, que las tasas de ingestión efectivamente están usando la clorofila, pero no solamente eso, uno. Y dos, los datos que sacamos de acá nos permiten validar un modelo biogeoquímico que te asocia la tasa de ingestión del zooplancton como una medida de canalización de energía. Y los datos que nosotros mostramos acá, de alguna forma, corrigen los datos que se estaban usando en otros modelos biogeoquímicos que se aplicaron en Humboldt. Bueno, hace poco sacamos un artículo justamente con esto, pero también seguimos evaluando al krill. El krill es bastante relevante en este ecosistema y lo que hicimos básicamente fue en dos situaciones contrastantes, en invierno-otoño y la otra en primavera, evaluamos distintos rasgos reproductivos del krill. Por ejemplo, la talla y la cantidad de espermatóforos asociados, que tiene que ver como un índice de reproducción. Pero también evaluamos los ácidos grasos como un indicador de la calidad del alimento que están usando y cómo eso se conecta con la reproducción. Lo que vemos es que no encontramos diferencia significativa en ninguno de estos rasgos, ni en invierno ni en primavera. Lo interesante es que estos ácidos grasos poliinsaturados, que son justamente estos indicadores de la calidad de la dieta, están presentes en ambos periodos, aun cuando la clorofila puede ser baja. De alguna forma eso nos dice que pueden, a pesar de la baja clorofila, ellos buscan estas células que son diatomeas, justamente para tener estas moléculas para la reproducción. Y eso permitiría que haya reproducción continua. Y de hecho hay comunidades de mamíferos superiores que están permanentemente en el año alimentándose de eufausitos probablemente. Lo último, también evaluamos un poco el rol que puede ejercer en el clima, específicamente con el tema del CO2 y la acidificación. Acá lo que les muestro es que los flujos de CO2 primero hacia la atmósfera o hacia el océano dependen de la presión parcial del CO2. Si la presión parcial del CO2 en el mar es mayor que en la atmósfera, el flujo de CO2 va a ir hacia la atmósfera, es decir, va a contribuir al calentamiento global, pero al mismo tiempo va a generar una condición de acidez superficial, ¿ok? Y nuevamente acá tenemos la escala de la niña, neutral, el niño, y lo que vemos desde el punto de vista de los flujos de CO2 es que al menos el niño aminora los flujos de CO2, pero no los detiene. Si se fijan acá, la presión parcial de CO2 es 500 en relación a 430, que es la atmósfera. Por lo tanto, el flujo es menor, pero todavía está, en relación a la niña, donde tenemos un flujo de CO2 bastante intenso. Desde el punto de vista de la acidificación, la baja de pH que observamos acá, pero además la disminución del estado de saturación de la aragonita, son dos indicadores que afectan la homeostasis de los organismos, pero la capacidad de calcificar de los mismos. Es decir, todos estos organismos que hacen calcificación en el ecosistema, que muchas veces los vemos así, pero que en realidad están así, en su etapa más sensible, de alguna manera se la están arreglando para prevalecer a pesar de estos ecosistemas. Si lo pueden seguir haciendo en el futuro debido a un aumento de la surgencia o mayor intensidad de la acidificación es una pregunta abierta. ¿Qué explica esto? Nuevamente, la presencia de aguas ecuatoriales subsuperficiales en el archipiélago. Y nuevamente, si se fijan acá, durante el Niño, se aminoró la presencia de esta agua en el archipiélago y eso hizo bajar los flujos de CO2 y bajar el nivel de acidificación del mismo. Algunos comentarios finales solamente. Tenemos esta surgencia permanente en el archipiélago, pero que no solamente responde al viento. Hay otros factores como el remolino, el cañón, que son bastante importantes. Tenemos una parte de la productividad que está asociada a esta condición de circulación y que, por ejemplo, podría estar subsidiada por metabolismo aeróbico frente a condiciones de bajo oxígeno. El zooplancton es bastante estable y abundante. Eso, de alguna forma, da cuenta de la diversidad que tiene el sistema respecto de aves y mamíferos que se alimentan de estos organismos. Y bueno, la hipoxia y la acidificación sí están presentes y convendría también seguir poniendo atención a este tipo de sistemas. Bueno, este trabajo fue gracias a un equipo de colaboradores, de personas y de amigos impresionante y las gracias van para ellos que no pudieron estar aquí. Eso.